Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un grupo de expertos que formaron parte en el pasado del Poder Electoral presentaron ante el Pleno del CNE una propuesta técnica, misma que está compuesta por 20 puntos en los que abordan diferentes sugerencias a las autoridades que estarán a cargo de los comicios generales del 30 de noviembre, esperando que no se repitan los inconvenientes que hubo en las primarias y que todavía repercute en la memoria de los hondureños, no existiendo aún culpables claros de dicho incidente. Tomando en cuenta la experiencia del 9 de marzo, la propuesta busca atender y reforzar la integridad electoral en todas sus etapas con el fin de garantizar la credibilidad de la gestión técnica y catalice la construcción de la confianza en los resultados, señala el documento. Entre los primeros 6 puntos se abordan los que aparentemente fueron los inconvenientes de las primarias. Número 1, hablan de los lectores biométricos y señalan que los dispositivos no deberían ser manejados por representantes de ninguno de los partidos políticos legalmente inscritos y que se tendría que crear una comisión ad hoc, sugiriendo que estudiantes de universidades que no sean militantes de los partidos políticos deben ser las personas que desempeñen el cargo de custodios informáticos. En el caso de las imprentas, solicitan que la fecha máxima de entrega de materiales electorales sea no menos de 20 días de la fecha de realización de elección general, es decir, a más tardar el 10 de noviembre, además de establecer un mecanismo de monitoreo y control de cumplimiento de los tiempos. Respecto al transporte, el CNE debe revisar el proyecto y todos los procedimientos, así como las coordinaciones relacionadas con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Las rutas deben ser definidas 20 días antes del evento electoral. El documento también precisa que el maquilado del material electoral se concluya con al menos 15 días de anticipación de lo establecido en el cronograma electoral. El inciso número 6 textualmente menciona que las responsabilidades constitucionales para ambas entidades son indivisibles e irrenunciables. Desde el CNE se deben corregir las prácticas activistas y las Fuerzas Armadas se comprometan al cumplimiento de su función de apoyo electoral contemplada en el artículo 272 constitucional. Finalmente, llaman a quienes dirigen los partidos políticos representados en el CNE para que busquen los acuerdos mínimos que permitan asegurar una adecuada gestión por sus representantes y hacen eco de las palabras de José Trinidad Cabañas. No se trata de establecer la república para algunos, sino la república para todos.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11, jueves 22 de mayo, sobre esta propuesta técnica orientada a garantizar elecciones generales creíbles y transparentes en Honduras que han presentado exmiembros del Tribunal Superior Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Esta mañana el doctor Augusto Aguilar es magistrado presidente del Tribunal Nacional de Elecciones. Doctor, buenos días. Buenos días, Ram. Placer estar nuevamente en tu programa y con gusto vamos a participar esta mañana para informar a la ciudadanía sobre las recomendaciones que hemos hecho y que fueron presentadas el día de ayer al organismo electoral. También con nosotros Kelvin Aguirre, ex consejero del Consejo Nacional Electoral. Kelvin, buenos días. Buenos días, Raúl, Kenneth, Augusto y a todo el pueblo hondureño que nos mira a través de este tan visto programa. Es de mucha satisfacción estar acá para poder informar y orientar al pueblo hondureño de esta propuesta que hemos hecho para aportar rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre de este año. Gracias también, don Kenneth Madrid, que es analista, invitado para ver qué piensa él también sobre esta propuesta y otros temas nacionales. Kenneth. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Acá compartiendo set pues, con don Augusto, con Kelvin. Es un placer enorme. Y bueno, vamos a analizar, Raúl, a ver si estas recomendaciones que han emitido los exmagistrados y exmiembros del Tribunal Supremo Electoral y del Consejo Nacional Electoral, pues obviamente están en el marco de lo que todos los hondureños esperan y ver si las fuerzas políticas lo miran con buenos ojos también. Sí, ¿qué los motivó a esto, doctor? Bueno, la iniciativa surge, diríamos, de varios de los que somos los redactores de este documento. Nos reunimos varias veces, no hubo mayores discusiones. La actitud que tomamos todos es de independencia, sin sesgos políticos, ni defender posiciones de un partido, sino que fue un trabajo eminentemente técnico. Y nos pusimos de acuerdo que lo íbamos a entregar al organismo electoral, especialmente al consejo, a los concejales. Pero me entiendo que por razones de trabajo no nos recibieron y entonces por eso se entregó a la Secretaría. Y tal como aparece y que el contenido, más que todo son sugerencias, que se tomen algunas medidas para corregir en gran parte lo que sucedió en las primarias y por otra parte incorporar algunos elementos nuevos para que puedan efectuarse las elecciones generales siempre en el marco de la ley, pero mejorando algunas cosas que son propias del organismo electoral porque son decisiones que no necesitan reformas a la ley ni se contradicen, sino que son precisamente aquellas cosas que quedan, diríamos, un vacío que quedan en la ley y que se resuelven por medio de la dirección de cualquier organización. Sí, Kelvin, son 8 exmiembros del Poder Electoral, entregan una propuesta técnica al Pleno del Consejo Nacional Electoral y aborda 20 puntos, de los que los primeros 6 serían los principales problemas que tuvo el Consejo Nacional Electoral durante las elecciones primarias, ¿así es? Es correcto, Raúl. Bueno, primero nosotros, en nuestra condición de ciudadanos y luego como ex funcionarios electorales, tuvimos a bien reunirnos, tener esta iniciativa de, primero, hacer una valoración técnica de lo que sucedió en las elecciones primarias e internas para ver qué correctivos se podían implementar, y esto obviamente solo se podía hacer con base a una propuesta técnica con recomendaciones al ente rector de los procesos electorales, como es el Consejo Nacional Electoral, y en ese sentido hicimos análisis de los informes de las misiones de observación electoral, de acá de Honduras, también el de la OEA, de la UNIORE, que nos ayudaron como insumos para poder aportar esta propuesta técnica que el día de ayer hemos ya formalizado su presentación ante el Consejo Nacional Electoral y consta de 20 recomendaciones técnicas, como bien dice el doctor Augusto Aguilar, que aquí también demuestra la madurez política, porque ustedes pueden ver que hay de toda afiliación política de los ex
funcionarios electorales que la presentamos, llegamos a ese consenso, y de ahí yo le podría destacar, Raúl, que dentro de estas 20 recomendaciones, la primera es la de la biometría, que sabemos que es un mandato legal, pero ahí recomendamos de que se implemente como manda la ley, pero solamente para efectos de validar a los ciudadanos, no para vincularlo con el acta que elaboran los miembros de Junta Receptora de Votos, que creemos eso fue un error que se cometió en las elecciones primarias internas, porque más de 8.000 actas que se vincularon al lector biométrico fueron a escrutinio especial. Entonces, lo que fue la transmisión y divulgación de resultados fue baja, no se podía determinar una muestra estable que pudiera generar esa confianza, esa certidumbre de un resultado definitivo. Entonces creemos que en las elecciones generales, que son más trascendentales, que no hay margen de error, que estos resultados deben fluir y debe haber una muestra en la noche de la elección más alta para que el pueblo hondureño sepa quién es el ganador con los resultados preliminares, y además que la ley manda de que se va a ir a un escrutinio especial cuando haya inconsistencias en el acta, ya sea aritméticas o de firmas, no porque el biométrico no se haya implementado, porque sabemos que el biométrico puede ser de que no haya llegado a la Junta Receptora de Votos, de que el ciudadano no le haya leído la huella porque tenga alguna incapacidad o porque tenga la huella desgastada, entre otras cosas, y no puede ser razón para que vaya a un escrutinio especial si ya en el cuaderno de votación cuadra el número de electores con la suma, ¿verdad?, de todos los votos válidos, nulos y blancos. Entonces esa es una recomendación que consideramos fundamental, es la primera de nuestra propuesta, y de ahí también hemos considerado otras propuestas logísticas, administrativas y de transporte electoral. Como usted indicaba al inicio del programa, ahí establecemos plazos que por lo menos 20 días antes ya estén definidas las rutas con las Fuerzas Armadas. Aquí estos dos actores son fundamentales, las Fuerzas Armadas, el Consejo Nacional Electoral. Recomendamos que se mejore esa coordinación interinstitucional que debe primar, que también se despojen de su camisa de un partido político y que se piense en función de país. Y en ese sentido, por lo menos con anticipación, ya tener aprobada por lo menos 20 días, proponemos nosotros las rutas ya aprobadas entre el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas. De igual forma, el armado de las maletas de 20 a 15 días, por lo menos con anticipación, las más de 18.000 maletas ya estén listas para distribuirlos en todos los centros de votación. Y otra recomendación muy importante que ya lo hemos visto y que se habla en estos foros y en otros, es el tema del presupuesto especial de elecciones generales, que este presupuesto ya debe ser remitido al Congreso Nacional por parte del Consejo Nacional Electoral, y ahí recomendamos en ese sentido, y que se apruebe por el Congreso Nacional, porque estamos ya a 7 días de la convocatoria de elecciones generales, Raúl, y eso nos motivó también para presentarlo al Consejo Nacional Electoral a una semana antes de la convocatoria. ¿Y esto por qué? Porque la convocatoria, recordemos, es el acto formal, legal, que da inicio al proceso electoral, que se hace a través de una cadena de radio y televisión, y es el banderillazo, y entonces ya se debe contar con el presupuesto para hacer los procesos de adquisición, como por ejemplo el del transporte, que fue donde lamentablemente hubo todas las falencias en el proceso pasado, y entonces ya se debe contar con ese presupuesto para no llevar estos procesos de adquisición al límite, que faltando pocos meses y que eso puede generar desfases. Entonces, por eso consideramos que el presupuesto es fundamental que ya esté aprobado. También proponemos lo que son las auditorías. Las auditorías deben estar en todas las etapas del proceso, en la etapa preelectoral, en la etapa del día de las elecciones y la etapa postelectoral. No solo puede verse la auditoría para el tema de la transmisión de los resultados, sino que también para los controles de calidad que deben haber en el armado de las maletas. Nosotros en la elección general del 2021 la tuvimos. Había un control de calidad de la maleta para que se verificara que estuviera completa la maleta, que no hiciera falta un cuaderno de votación, que no hiciera falta tinta, que no fueran papeletas equivocadas de un departamento a otro. Entonces, por eso es importante el control de calidad que debe haber, y ahí lo hacemos ver
en esta propuesta. Otro tema que es muy importante, Raúl, y aprovechamos este medio y ahí lo hacemos ver en la propuesta, es que se suspenda el estado de excepción. No podemos ir a un proceso de elecciones con un estado de excepción donde se limitan las garantías. Imagínense que ya vamos a hacer la convocatoria, ya inicia toda la dinámica ya formalmente de los partidos políticos, cómo van a hacer lo que son sus actividades de organización, sus actividades de campaña, de propaganda, si están limitados los derechos y garantías, y cómo va a ir también la ciudadanía a votar tranquilamente, en paz, si también hay un estado de excepción que le limita esos derechos y esas garantías. Por eso consideramos, con base a los estudios que hemos hecho, los estándares internacionales, que no se puede ir a una elección limitando derechos y garantías. Recordemos que se está convocando al pueblo hondureño para que vaya a ejercer el sufragio, es decir, a hacer uso de su derecho de elegir y ser electo, igual a los candidatos, pero para eso debe tener un pleno ejercicio de sus derechos y garantías, y eso no se puede lograr con este estado de excepción. Y es por eso que también nosotros recomendamos que el Consejo, con base a su personería jurídica, su iniciativa de ley, le pida al Poder Ejecutivo que suspenda este estado de excepción para que la población también pueda acudir masivamente a las urnas el 30 de noviembre, garantizar esa participación, y también de los candidatos que puedan realizar sus actividades en el pleno uso de ejercicio de sus derechos y garantías. Entonces, esas son de las recomendaciones así importantes que en este primer segmento del programa yo le puedo resumir y que considero relevantes de la propuesta que hemos hecho. Antes de pasarle a Kenneth para que nos diga qué está pensando y cómo recibieron las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral estas recomendaciones, doctor. Pues no sabemos cuál será la reacción, porque hasta ayer se entregó el documento. ¿A quién se lo entregaron? En la Secretaría. La Secretaría. Sí. Se le solicitó audiencia a los miembros. ¿No se los dieron? O sea, a los tres miembros. Pero no nos recibieron. Entiendo que por razones de trabajo, de ocupación, no recibieron. Entonces decidimos nosotros que este día tenía que entregarse, por lo que mencionaba Kelvin, que antes de la convocatoria. Entonces decidimos entregarlo en la Secretaría y esperamos a ver cuál será la reacción de los concejales. Gracias, Raúl. Bueno, mire, uno ve con buenos ojos estas recomendaciones que han hecho los ex magistrados, ex miembros ex consejeros del Consejo Nacional Electoral, porque lo hemos venido discutiendo también, Raúl, desde sociedad civil hemos venido hablando sobre estos temas que son importantes. Nosotros decíamos, Raúl, y a veces uno cuenta experiencias personales. Le decía que cuando uno era pequeño uno miraba desde los años 80, 90, que el militar estaba ahí custodiando el centro de votación 48 horas antes de las elecciones, lo cual significa que el material electoral llegaba con 2 días de antelación, ¿verdad? Ya se miraba el convoy militar que llegaba y tenía el material electoral listo para ser distribuido en las mesas electorales en aquel entonces. Entonces, ¿por qué hemos abandonado esas prácticas, ¿verdad? Porque eso es obviamente a lo que le debe apuntar el Consejo Nacional Electoral, y esperamos que se hagan los ajustes que tengan que hacerse en el cronograma electoral para garantizar de que se esté con el material electoral en el tiempo correspondiente. Mire, algo que mencionaba Kelvin y que coincidimos plenamente en estas recomendaciones es el hecho de que la auditoría esté presente en todo el proceso. Lo hemos dicho ahora en el pasado y ahí coincidimos con las recomendaciones de ellos, en el cual esté, Raúl, como cuando se ejecuta una obra pública, que esté el constructor y esté el supervisor, ¿verdad? Así debe ser la auditoría del Consejo Nacional Electoral. Usted termina el cronograma del maquilado y le dicen todo está ok, ¿verdad? Y se corrige alguna maleta electoral, se hacen las observaciones de todo lo que se encontró, pero usted termina cada etapa del proceso con controles de calidad efectivos y que garanticen eficientemente de que se están cumpliendo los procesos y que no hay margen de error. Aquí no puede haber margen de error, ¿verdad? Entonces,
Eso es importante y eso es valorable también de la propuesta que hacen las autoridades electorales, porque eso nos va a garantizar que tengamos un proceso electoral general con todas las garantías que se establecen, ¿verdad? Que el ciudadano va a llegar a su junta receptora de votos y que ahí no va a haber ningún problema, que se va a instalar en la hora correspondiente y que va a abrir ya en la hora establecida. De tal manera que estas recomendaciones llegan en buen momento. Ellos, por ser exautoridades del órgano electoral, pues obviamente que debe de tener la importancia necesaria que los miembros del Consejo Nacional Electoral le den la visión oportuna a estas recomendaciones, porque, como ellos lo dijeron, no lleva ningún tinte político, sino técnico, para efecto de garantizar de que las elecciones generales se lleven a cabo con las garantías que ya establece la ley electoral. Mire, ese otro tema del lector biométrico lo dijimos previo a las elecciones primarias internas también, que debería ser nada más un validador de que las personas llegaran a la Junta Receptora de Votos, se hiciera el cruce con el cuaderno electoral y que las mismas personas que tuvieran la lectura biométrica son las mismas que deberían estar con el cuaderno electoral. Eso le garantiza un número de votantes y ese mismo número de votantes debe coincidir con el acta, ¿verdad? Pero obviamente unir ese tema, pues obviamente ya vimos los resultados de las elecciones primarias internas y acá lo que va a ser un control efectivo en las elecciones generales va a ser la prontitud, la rapidez con que se puedan producir esos resultados preliminares, ¿verdad? Eso va a garantizar que la elección general tenga una legitimidad por parte de toda la sociedad y que no sean las 10, 11 de la noche y usted esté en aquella incertidumbre que nada más tiene transmisión de una cantidad mínima de actas y eso obviamente no le da la garantía de legitimidad que todo el pueblo espera ese día para en efecto tener un resultado que esa misma noche pues ya obviamente sepamos quién es el ganador y se quiten esas incertidumbres que generalmente siempre rodean y que no haya esa baja transmisión que hubo en las elecciones primarias internas, ¿verdad? Porque ahí también fue una transmisión muy baja, no representó el caudal que todo el mundo esperaba ver ese día y así pues obviamente si se da en esas circunstancias, toman las recomendaciones pertinentes y tal como lo dicen las exautoridades electorales, 15, 20 días antes, Raúl, debe estar todo el cronograma bien fino. Y algo elemental que ellos mencionan, ¿verdad? Y que también lo hemos dicho, las Fuerzas Armadas deben de tener una coordinación minuciosa con las autoridades electorales. Recordemos que ellos vigilan, custodian y transportan, dice la Constitución, ¿verdad? Pero obviamente debe haber una responsabilidad también compartida, porque así lo manda la ley, con el Consejo Nacional Electoral, afinar. Las Fuerzas Armadas se han caracterizado por ser siempre meticulosos, cronometrados en esas rutas y eso pues obviamente debe garantizar que, como lo dije Raúl, 48 horas antes ya estén todo el material electoral en todos los centros de votación, solamente custodiado ya por las Fuerzas Armadas para que puedan ejercer el sufragio. Creo que estas recomendaciones vienen en buen momento, ojalá que las autoridades actuales del Consejo Nacional Electoral tomen a bien implementar muchas de ellas. Eso les va a dar una garantía a todos los hondureños de que la certidumbre que se vaya creando en cada etapa del proceso y que vaya garantizando de que estamos listos 15, 20 días y que 48 horas antes pueda el Consejo Nacional Electoral decir tenemos todo el material electoral en los centros de votación a nivel nacional, estamos listos para comenzar el proceso electoral y un llamado a toda la sociedad hondureña para que llegue a ejercer el sufragio. Eso va a ser una garantía de que se han hecho las cosas bien, van por el camino correcto y no quiero dejar de mencionar, Raúl, que a mí me preocupa el tema del presupuesto, ¿verdad? Yo lo he estado diciendo días anteriores, de que esperamos que el Consejo Nacional Electoral remita ya ese presupuesto al Congreso Nacional. Recordemos que yo sé que ya las autoridades nuestras en finanzas ya han identificado los recursos, lo han manifestado públicamente, que están listos, pero entonces no debe haber dilación ya, ¿verdad? Haciendo ya la convocatoria de elecciones generales, debería estar el presupuesto aprobado, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaría, pero los tiempos se acortan y realmente no queremos lo que pase en las elecciones primarias internas, ¿verdad? Y que no se les vaya a olvidar a los miembros del Consejo Nacional Electoral que obviamente un proceso administrativo fuerte, efectivo, rápido, bien realizado, va a permitir
que todas las entregas que deban de realizarse sean con los tiempos establecidos, que nadie vaya a estar entregando papeletas a las 6 de la mañana el día de la elección, sino que obviamente ese material electoral debe estar listo 20 días antes de las elecciones y que no haya contemplaciones con los partidos políticos, o sea, todos deben mandar sus fotografías, todos deben de estar listos, el que no lo haga se queda fuera, ¿verdad? Prácticamente es así, los plazos son fatales e improrrogables porque no hay tiempo de espera. Pero bueno, ojalá, Raúl, que tomen a bien estas recomendaciones, son muy válidas, llegan en buen momento y como ellos lo dijeron, no ocupan reformas legales, ocupan gestión, cambio de gestión a lo interno de la autoridad electoral y ojalá que se haga así y despojarse un poquito de la camisa político-partidaria, ¿verdad? Si ahí se están defendiendo intereses políticos partidarios, van a estar en ese estira y encoge durante estos 6 meses y eso no es bueno. Bien, aquí me anota Will, comenzando con el lector biométrico. Ellos sugieren que los dispositivos electrónicos no deben ser manejados por representantes de los partidos políticos, sino por una comisión ad hoc. ¿Tendrá el país y el Comisión Nacional Electoral la capacidad para tomar esta sugerencia, doctor? Sí, porque no se establece ya me imagino, en la ley. Lo hice así porque pensé, brinco. Sí, bueno, porque hay varias opciones. Porque eso es correcto, hay con otros países que... Claro. Ajá. Sí. Sí. Lo importante es que sea confiable, creíble. Por ejemplo, una de las cosas que siempre se ha cuestionado es que muchas veces el presidente de una junta receptora de votos o de un organismo intermedio electoral, ya sea los consejos municipales o departamentales, que sea una sola persona la que esté tomando decisiones o dando información. En todo caso, si no se pudiera seleccionar personas diferentes a los miembros de mesa, pues lo importante sería que la transmisión se haga precisamente en sesión, reunidos los 5 miembros de la mesa, para que sea más confiable. Así como los resultados de la elección, el escrutinio general. La ley establece que es en sesión del Pleno y no el presidente o uno de los concejales el que tiene que dar esa información. Precisamente eso es lo que hemos hecho hincapié. Y la otra cosa, Raúl, que es importante decirlo, y ya lo mencionaba Kelvin también, es con ese lector de las huellas. Esto fue una iniciativa que tomamos nosotros de introducirlo en la ley. Me cabe el honor de haber sido parte del equipo que redactó la ley y entonces incluso atendimos sugerencias de algunos expertos no hondureños sobre eso, hasta el nombre nos sugirieron que le cambiáramos, que no le pusiéramos lector de huellas, sino que un dispositivo. ¿Y por qué no tuvieron unos 15 minutos los concejales para atenderlos? Fíjese que realmente eso es extraño porque tengo entendido, yo no participé en la solicitud de la audiencia, pero sí creo que lo hizo Roberto Callejas, creo que le habló a 2 o a los 3 concejales y no le contestaron o no le señalaron la fecha ni la hora. Bueno, de tal manera que eso les va a pasar, nos atendieron. Eso les va a pasar a ellos después, cuando salgan de ahí, los 3. Es que es cierto. Yo he visto pasar varios presidentes, varios presidentes del Congreso, varios ministros que han creído y después ahí nadie lo voltea a ver. Así es eso. Así que, como no lo reyeron a ellos, así les va a pasar a ellos después. Pero muy mal, Raúl, que no los hayan recibido porque ellos tienen experiencia por eso menciono esto, claro. No es... Claro. Incluso en el pero grupo, en un país serio, los representantes electorales, los que están y los que fueron son muy importantes. Lástima que ellos no tuvieron unos 15, 20, media hora para atender a los que estuvieron en los cargos que ellos ostentan hoy.
No, es probable que por la agenda, como decía la agenda. doctor Augusto. Recuerden que debe estar justificando aquí usted. No, la verdad, no, hombre, es como que Carlos Flores no puede hablar con Maduro, o con Mel Zelaya, o con Pepe Lobo. Oye, no, esos puestos son pasajeros. Esos puestos son de cierto tiempo, pero cuando ustedes aquí están proponiendo cosas interesantes. Y yo tengo una alta estima por las abogadas, tanto Cosette igual, Raúl. como, no sé aquí, como por Ana Paola y por Marlon. Pero les hubieran dado un tiempo a ellos, hombre. No, pero O sea, todavía está pendiente. solo por eso, ojalá. Y lo hago, es una crítica sana, pues, porque ellos tienen alguna experiencia, pasó un problema. Y como digo, en otros países ser magistrado del Consejo Nacional Electoral, usted que ha estado presente en tantos eventos electorales en diferentes países. Sí. Y es bueno, las experiencias, pues, y es más también por el cargo que ellos ostentaron, que ahora corresponde a la abogada Cosette, a la abogada Ana Paola y a don Marlon Ochoa. La sabiduría, Raúl. Sí, claro. Y, por ejemplo, ¿por qué este punto, que es bien difícil? Comisionados ad hoc, que la biometría, que tanto se peleó, y me parece que es correcto lo que hicieron los actuales consejeros, ellos sugieren que los dispositivos electrónicos no deben ser manejados por representantes de los partidos políticos. En otros países así es. En otros países hay sanciones para los ciudadanos que no van a votar. Así es. O sea, es algo delicado porque es la representación del pueblo, lo que el pueblo decide, lo que las autoridades de los consejos nacionales electorales manejan. Ojalá pues se tomen su tiempo y los puedan recibir, doctor. Sí. Vea, la intención, o mejor dicho, el espíritu que reviste este documento que hemos presentado es corregir algunos errores y está centrado básicamente en que no se deja para última hora todo lo relacionado con el proceso, tanto las imprentas como la distribución, la planificación, la coordinación de todo el proceso, que se haga con la debida anticipación para que no se cometan los errores y algunas fallas que hubo, no solo en este proceso, sino también en otros. Fíjese que estaba recordando yo, como lo decía el compañero, en relación a la distribución y entrega del material electoral, es cierto lo que él dice. Fíjese que en eso, en vez de mejorar, hemos ido hacia atrás. Antes el material electoral llegaba a los municipios por lo menos 1 o 2 días antes del día de la elección. Y ahora están llegando a última hora o no llegan a la hora, y ahí se violenta la ley, porque la ley establece cuál es el periodo para votar, que es entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde. Y aquí, en esta última elección, hasta el siguiente día todavía estaban votando. De tal manera que estas sugerencias son que están encaminadas a mejorar el proceso electoral. Fíjese que con eso de lo que mencionaba también, se mencionaba en cuanto a el rol de las Fuerzas Armadas. Fíjese que la Constitución de la República les asigna 3 funciones principales: transporte del material, custodia y vigilancia. Lo que él decía es correcto. La custodia es eso, Raúl, que si el material llega un día antes, entonces las Fuerzas Armadas, los soldados, están ahí cuidando ese material, custodiándolo para entregarlo el día siguiente, por lo menos 1 hora antes de iniciarse el proceso electoral, el proceso de la votación. Sí. Sí. Raúl, solo para también ampliar un poco más con esta propuesta de la comisión ad hoc que mencionaba, el espíritu de esta recomendación, y bueno, y de todas, de las 20 realmente, no solo es para el Consejo Nacional Electoral, recordemos que hay varios actores en el proceso, también es para los partidos políticos, para la sociedad civil y la comunidad internacional, y así está reflejado en la propuesta que hemos presentado. Y en ese sentido, la comisión ad hoc, lo que se pretende con esta recomendación es que también se involucre a sociedad civil,
Creemos que es un actor importantísimo para que genere esa confianza en el manejo de los dispositivos biométricos. Porque yo siempre he dicho, por la experiencia que tuve ahí en el Consejo Nacional Electoral, y lo hemos hablado también con los compañeros, que nosotros administramos desconfianza, no administramos confianza, lamentablemente. Entonces, ahí es la importancia de involucrar a estos terceros confiables como sociedad civil organizada, que puedan ser también veedores, principalmente de un tema tan sensible como es la biometría, porque ¿qué es lo que dicen los partidos políticos? Porque como ellos están adentro también, el Consejo Nacional Electoral, es que les manipulan esos datos, que el otro partido tiene los datos personales que son al final confidenciales, ¿no?, de todos los electores, que tienen el censo del otro partido. Entonces, lo que queremos nosotros con esta comisión ad hoc es garantizar que esos datos los manejen terceros confiables y no los partidos políticos, porque vemos que hay un conflicto de interés. Y siempre en ese orden de ideas, Raúl, que lo que mencionaba de que sí, los partidos políticos no lo van a tomar a bien y que solo acá en Honduras, y es cierto, porque nosotros hemos sido observadores internacionales en otros países. Hace poco anduvimos en la última elección acá en la región de América Latina, en Ecuador, y ahí está la ciudadanización de las mesas. Son ciudadanos, no son partidos políticos. Y el Consejo Nacional Electoral del Ecuador tiene un convenio con las universidades. El 80% de los miembros de mesas son estudiantes universitarios. El resto, el 20%, ya son adultos, pero no son de partidos políticos. Y si usted analiza país por país, yo creo que somos el único que los partidos políticos son los que manejan las mesas. Hemos quedado tan atrasados con eso que eso al final lo que afecta es la credibilidad del proceso, hay un debilitamiento institucional. Entonces lamentamos también que vamos a un proceso a 7 días que se va a convocar donde no hubo reformas electorales, no hubo ciudadanización de las mesas, no hubo segunda vuelta. Imagínense que en Ecuador la primera vuelta quedó empatada, nosotros fuimos, quedaron 44-44. Sí. Imagínense que no hubieran tenido segunda vuelta, ¿qué hubiera pasado? Una crisis. Pues electoral donde hubieran habido muertos. Gracias a la segunda vuelta fue que vemos que ya Ecuador, dentro de lo que cabe, está en una tranquilidad. Entonces eran reformas que se deberían de hacer, pero lamentablemente no se hicieron, como la ciudadanización, como la segunda vuelta electoral y entre otras, pero esas consideramos como las más importantes. Y ahí por eso hacemos una recomendación con el tema de los custodios. Raúl, yo creo que al día de hoy, y sería un dato de preguntar al Consejo, no se ha terminado de pagar a los custodios de elecciones primarias internas. Y se lo digo también por la experiencia vivida. A nosotros nos costó meses poderle pagar a los custodios porque hay un desorden, porque los manejan los partidos políticos. Ni ellos saben cuáles son los custodios que han designado, ni los partidos políticos tienen la capacidad de designar la totalidad de los custodios. Entonces, es un problema que los partidos políticos manejen el tema de los custodios informáticos, que es un tema fundamental porque son los que van a manejar tanto la biometría, dándole asistencia técnica a los miembros de los partidos y también la transmisión de resultados. Yo, a criterio particular, considero que se retrocedió. Yo creo que quien debería de seguir siendo los custodios, y ahí lo hacemos ver, bueno, fue un consenso que llegamos realmente ahí en la propuesta, es que sean los estudiantes universitarios, volver a que los custodios sean universitarios. Y yo le aseguro que fuera más eficiente ese manejo, ya se les estaría pagando a los custodios, no habría ese problema que usted mira que hasta tomas van a hacer ahí el consejo que les afecta en sus labores. Entonces, esa es una de las propuestas que hacemos de despartidizar el tema de los custodios informáticos y que sean estudiantes universitarios como fue en el pasado, que también con base a nuestra experiencia y conocimiento y ver buenas prácticas comparadas de otros países, vemos que funciona el tema de los estudiantes universitarios, que incluso hay estudiantes de último año que hasta les puede servir de horas de trabajo social, hasta se puede ahorrar ese dinero el Estado de Honduras con esa labor. Entonces creemos que el tema de custodios se debería de considerar, y esa es una de las recomendaciones que hacemos, que se despartidice, que se despolitice, y que sean estudiantes universitarios los que hagan esa labor, y creemos que tendrían un mejor suceso, como hemos visto que pasa en otros países. De igual forma, siempre en el tema de transporte, ahí proponemos que se implemente la tecnología. Solo una cosa, habla de que esos estudiantes universitarios
que no sean militantes de los partidos políticos, es difícil, ¿no? Difícil, sí. Es difícil, pero no imposible. Sí. Que el avance que deberíamos tener, tal como lo mencionaba Kelvin, es que los miembros de mesa no deben ser propuestos por los partidos políticos. Como bien lo decía, es el único país en América Latina que ha quedado con esa disposición. Fíjese que si... Bueno, ayer, perdone que lo interrumpa, Sí. ayer un político me hablaba que en las internas le hablaron para venderle credenciales. Sí, todavía. Ese es un problema. Entonces, fíjese que qué importante es esto. Ayer almorcé con un político, doctor, ¿sí? perdón, almorcé ayer con un político y he hablado de varios temas. Ahí me hablaba uno para venderme unas credenciales. No, sí, yo me di cuenta cuando yo estuve en el consejo, lo que pasa es que es muy difícil probarlo. Pero ahí no es que se vendía una, se vendían todas. Ya verá que de los 8 De- partidos que de- no participaron en primarias, van a sacar menos votos de las credenciales que van a tener. Imagínese que si eso van a ser 18 mil mesas. Ajá, y muchos de los partidos políticos tienen 3, 4, 5 mil votos. Entonces, mire, si se llegara a superar, esperamos que en el futuro, la forma de integrar las mesas electorales, como bien decía Kelvin, en América Latina solo nosotros hemos quedado así. Los tales custodios electorales no tendrían necesidad de nombrarse. Sí. Si la Constitución a quien le asigna la custodia es a las Fuerzas Armadas. Entonces, de alguna manera ahí hay una enorme contradicción. Y la otra cosa que también es necesario considerar es el hecho de que en algunos países, por ejemplo el caso de Chile, imagínese usted cuánta cultura y educación. Los miembros de mesa son vitalicios y voluntarios. Sí. En otros países como República Dominicana también es un voluntariado y son considerados casi como empleados del organismo electoral sin recibir sueldo, pero dependen del organismo electoral. De tal manera que nos falta que superar eso. A nosotros nos tocó, como bien decíamos, y aquí aparecemos dos de los que participamos en la redacción de la ley, que es Aristides Mejía y su servidor. Nosotros propusimos que como se dice, que serían ciudadanos los miembros de mesa. La verdad que sí, todos ciudadanos, pero desvincularlo de los partidos políticos, el nombramiento de las mesas electorales de los miembros. Pero no hubo una buena aceptación de esa sugerencia y los mismos partidos políticos se opusieron, por lo que decía Kelvin, la gran desconfianza, diferente a otros países. Fíjese que mencionaba el caso de Ecuador, un empate. Eso aquí, quién sabe qué hubiera pasado. Hay otro caso de otro país que es indudablemente ejemplar, lo que sucedió en Costa Rica cuando resultó electo Oscar Arias por segunda vez. Imagínense que la diferencia fue tan mínima, creo que era mucho menos del 0,5%. Sí. Entonces vino el que quedó en segundo lugar y pidió que se hiciera un conteo general. Y cuando le van a preguntar al candidato ganador, don Oscar Arias, que había ganado como por 2,000 o 3,000 votos, dijo, está bueno, cuéntenlas. Las contaron nuevamente, se hizo el escrutinio, 8 días. Ni un voto más ni un voto menos en el resultado del reconteo. Ya. Esos son ejemplos que debemos de tomar nosotros de los otros países que han mejorado mucho sus procesos electorales. ¿Sabe cuál es el problema, Raúl, que yo le veo a las excelentes recomendaciones de los miembros de órganos electorales? Que lo que tiene que ver, lo que menoscabe a los partidos políticos, no se va a implementar. Lamentable. voluntad porque política. sí, es que así es. Sí. Mire, Raúl, aquí nosotros no estamos en otras esferas ni en otros escenarios como deberíamos de estarlo con otros países de América Latina. Que en realidad uno tiene similitud de comparación. ¿Por qué? Porque la clase política que ha sido mezquina. Y no estamos hablando de una, de todo. De todo. Todos han sido mezquinos porque no quieren
entregar el manejo de las elecciones no solo al personal técnico, sino que se sigue queriendo tener el control de los partidos políticos. O sea, no se quiere darle el verdadero papel al Consejo Nacional Electoral, que es un árbitro, pues. Está administrando el proceso y está viendo a ver quién obtiene, pero tener el control es lo que ha hecho daño en el pasado y no puede seguirnos dando certeza ni garantía. Por ejemplo, mire, ¿por qué yo siento que no hubo una gran transparencia en estas elecciones primarias internas en materia de veeduría? Porque el ambiente habilitante que se debe mantener no sucede. Mire, en la observación electoral de las elecciones primarias internas, en muchos juntas receptoras de votos acá, ¿sabe qué hacían, Raúl? Cerraban la puerta y solo dejaban abiertas las celosías para que la gente mirara desde fuera. Sí. No puede suceder. Pero fíjese que en la reforma ya en la nueva ley, ¿sí?, se contempla, esto es importantísimo, sí, lo que le voy a decir, que el escrutinio debe ser público, sí, y que si los miembros de la mesa no lo permiten, caen en responsabilidad, sí, y mire, administrativa aquí, y penal. Pero aquí en las pasadas primarias internas, sí, don Augusto, lo dijimos en las observaciones, en muchas escuelas acá, cerraban, sí, la puerta y dejaban a la gente solo viendo así en las celosías para que vieran. No, si es público y están viendo, sí, no hay problema. Entonces, creo que esas cosas tenemos que mejorarlas, Raúl. Así. Pero los partidos políticos no quieren soltar ese control, ni ejercer, ni mantener ese ambiente habilitante para la veeduría. Mire, si al final la legitimidad lo que lo da es la veeduría, es que los ciudadanos estén viendo y estén conscientes de que todo lo que está pasando ahí se respeta el voto ciudadano, el que llegó a votar. Entonces, eso, digamos, es lo que los partidos políticos no quieren soltar, Raúl, el control. Los custodios informáticos, ¿qué capacidades han tenido en los procesos pasados? La verdad que ha sido una de las recomendaciones que se ha hecho incluso por las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, que se despartidice, que se despolitice, que no sean de los partidos políticos. Porque mire, por ejemplo, la experiencia que nosotros tuvimos en el 2021, se nombran los miembros de juntas receptoras de votos por los partidos políticos. Se nombra el custodio de transporte por los partidos políticos. Imaginen que van 5 custodios, porque van 5, ¿verdad? Uno por cada partido político, detrás de las maletas y regresan con ellas. Y se nombra todavía 2 custodios informáticos que nosotros en aquel momento le llamábamos operador técnicos, que son los que hacen la instalación del kit tecnológico y que hacen la transmisión de resultados electorales preliminares. Se les pide por lo menos que sean pasantes universitarios, ¿verdad? Que tengan un nivel ahí de que puedan manejar las computadoras y puedan hacer una transmisión. Pero no es lo idóneo porque el Consejo Nacional Electoral, como el ente rector de los procesos, no tiene la administración del proceso, como manda la ley, al final la tienen los partidos políticos. Y aquí, como dicen, entre gitanos no nos leemos las manos. Sabemos que los mismos partidos les dan líneas a los miembros de mesa, les dan líneas a los custodios informáticos que si pierden esa mesa, traten de no hacer la transmisión de resultados. Sí. Y eso es lo que ocasiona ese boicot de que no hay un 100% de la transmisión de resultados también. Entonces, claro. Y para lo que usted decía, Raúl, que es muy importante el tema de las credenciales, y para rematar las credenciales en blanco, esa es otra recomendación, que no se puede ir a un proceso de elecciones generales con credenciales en blanco, sin saber quiénes son los miembros de mesa, si se puede cambiar uno que cambió el acta o que no quiso hacer la transmisión. ¿Cómo le va a deducir responsabilidad si ni sabe quién es el ente electoral? El órgano electoral no tiene el control, ¿verdad? No tiene el control. No sabe quiénes son. Entonces, las credenciales tienen que ir con nombre. Se tiene ya que evitar y se tiene que acabar ya con esa mala práctica. Sí. De que las credenciales dan en blanco y por eso se da ese tráfico de credenciales, ya las andan ofreciendo, ya es un mercado persa que no se puede seguir cometiendo, se debe seguir evitando. Mire, Raúl, a las 4 de la mañana en la observación electoral hemos visto que a las 4 de la mañana están llenando las credenciales ahí afuera de la Junta Receptora de Votos, ahí están llenando las credenciales con nombre y apellido. Ni los partidos políticos, muchos de ellos no tienen el control porque las entregan en blanco y hasta el responsable, el coordinador de ese centro de votación, la parte política, empiezan a llenarlas a esas horas de la madrugada, ¿va? Algunos para que no la vendan antes, ¿va? Porque la pueden, sí, es cierto, porque la pueden vender en blanco antes. Entonces, ese es un tema complicado, pero los partidos políticos no quieren colaborar, no quieren hacerlo. Y mire, al menos acá los partidos políticos
mayoritarios tienen membresía para hacer eso. Tienen membresía para poder dar con anticipación su nombre y que salga la credencial del CNE con nombre y apellido. Eso debe ser un acto de solemnidad y de patriotismo, también aceptar estar en una junta receptora de votos. Y mire, a mí me llama la atención eso que dice Kelvin, ¿verdad? 5 personas atrás de la maleta electoral para ir a instalar el kit tecnológico. Mire, si esa es responsabilidad del CNE, debería de ir al menos 2 personas, vaya. La persona que manda el CNE a la logística y el informático que debería ser del CNE. Él va a instalar el kit tecnológico, está todo listo, pero uno por cada partido. Es complicar el asunto. Mire, es que cuando todos los partidos quieren estar en el ajo, directo participando y viendo por la desconfianza, correcto. Hablamos, sí. Sí, por la desconfianza, entonces quieren estar ahí viendo todo. Entonces ahí pierde credibilidad el tema de la institucionalidad, ¿verdad? Porque se desconfía de la institucionalidad y creo que al final es lo que ha hecho mucho daño en todo este tiempo. Pero mire, yo, Raúl, veo con buenos ojos las recomendaciones, pero los partidos políticos aquí no quieren soltar nada. Sí, voy a hacer una pausa, me dice don Arturo Vides. Buenos días, Raúl. La realidad es que todo lo que se invierte en un proceso se pierde porque ponen a los ratones a cuidar el queso. Hay que ciudadanizar las mesas, los costos y la corrupción se disminuye. Aquí me dice también Emilio Hasbun. Buenos días, me gusta la calidad y balance de tus invitados profesionales de alto nivel, sobre todo a mi maestro de la clase de psicología en la universidad, el doctor Augusto Aguilar. Saludos y éxitos a todos. Un abrazo a la distancia, dice Emilio Hasbun. Bien, continuamos. Ojo a esto, hubo retraso en las elecciones internas pasadas en la entrega de material de parte de las imprentas, o ya cerca del día de la elección. ¿Consideran que la fecha máxima de 20 días antes de la elección las imprentas entreguen el material electoral es suficiente tiempo o no? Sí, siempre y cuando se cumpla realmente esa fecha. Porque al material que se refiere que las imprentas deben entregar es la impresión de las papeletas. La impresión, sí. Y entonces por eso es que se ha acostumbrado, no sé si todavía se sigue haciendo, que se distribuye no solo en 2, sino que pueden ser más imprentas para poder cumplir en el tiempo necesario. Eso es importante, que esté listo el material, que ya estén todas las boletas, las papeletas impresas, para que rápidamente se pueda hacer la preparación de las maletas electorales y que pueda distribuirse también, entregarse con anticipación. Antes la distribución comenzaba el día lunes y llegaba todo el material electoral a más tardar el día viernes o sábado. Por eso es importante ahí que el presupuesto especial de elecciones generales ya esté aprobado antes de la convocatoria, para poder lanzar esos procesos de adquisición con suficiente anticipación, no llevar al límite, ¿verdad?, esos procesos de adquisición, que fue lo que generó desfases en el proceso primario interno. Y también otra cosa importante, Raúl, el tema de las prórrogas que se puedan estar dando a los partidos políticos con el diseño, con las fotografías. Yo creo que ahí se debe de ser muy estricto en no dar más prórrogas al momento de que se entreguen las fotografías, que van a ir en las papeletas y los diseños, porque eso también puede generar desfases, que creemos que fue uno de los factores también que afectó en el proceso de elecciones primarias internas, y por eso en la propuesta hacemos ver de que todo eso ya debe estar listo. Además de otro proceso de adquisición que es importante con el armado de las maletas y lo de los documentos electorales, tanto papeletas como documentos esenciales, es las radiofrecuencias de identificación, que son el RFID, que debe ir en cada papeleta y en el armado de la maleta, que pasan por un arco, que eso le da la calidad de que va a ir completa la maleta electoral y con sus papeletas que corresponden a cada departamento y cada municipio. Y también nuestra propuesta va un poco más allá, haciendo uso de la tecnología,
de que las maletas lleven lo que es el GPS, para evitar lo de las elecciones primarias internas, que andaba perdido a los rapiditos. Entonces, con un GPS se puede monitorear mejor con las Fuerzas Armadas y creemos que es algo viable, que se puede adquirir para el transporte y dar ese monitoreo. Entonces, en ese sentido va nuestra propuesta. También hay agregarle, que creo que es importante, 2 temas. Otro es lo del voto al exterior, que en elecciones generales hay voto en el exterior, en primarias no hay. Entonces, en la propuesta que nosotros planteamos es que estrictamente el voto en el exterior debe ser en los consulados. Y también que se haga una auditoría con la entrega de la DNI, porque quien ha estado a cargo del manejo de la DNI es la Secretaría de Relaciones Exteriores, no es el registro. Entonces, no se sabe cómo va ese proceso de la entrega de los documentos nacionales de identificación, el DNI, solo se sabe de que hay una cifra de 500.000 hondureños que están en el censo, pero no sabemos, de nada sirve que estén si no les han entregado las DNI. Y se tiene que saber, y ahí pedimos que se haga una auditoría, o recomendamos que se haga una auditoría a ese proceso que está haciendo Cancillería, porque no se sabe cuántas se han entregado, cómo va el proceso. Y también que sea estrictamente en los consulados por el tema de la seguridad que debe haber, no puede ser en cualquier lugar que se instalen las juntas receptoras de votos. Y otro tema que ahora, Raúl, en una semana que estamos con el tema de la convocatoria a elecciones generales, inician varios temas. Primero, es los lineamientos del sistema de transmisión de resultados preliminares, ya debe estar aprobado al momento de la convocatoria. Entonces se debe saber cómo va a ser la transmisión de resultados, a eso se refieren los lineamientos. Si va a ser la transmisión como se ha hecho, mediante el escaneo del acta, en el centro de transmisión que se instala con el kit tecnológico, que se va a mover los miembros de mesa a escanear el acta y que después aquí se procesa, o se va a hacer desde la Junta Receptora de Votos. Yo creería que debe ser como siempre, ¿verdad? Pero ahí la importancia también que se debe instalar ya el Consejo Consultivo. Al momento ya después de la convocatoria, cada partido político nombra a su representante y entonces en la propuesta que nosotros planteamos es que los partidos políticos también designen técnicos para auditar los sistemas y también la OEA y la Unión Europea, si ojalá esperemos pueda tener una misión, porque anda una exploratoria, todavía no han definido, no han dicho que sí, creo que sí, no hay una misión de observación electoral de la Unión Europea. Sería preocupante, ¿no? Porque siempre ha existido y es una misión con alto rigor técnico. Esperemos que sí se pueda tener esa misión, que siempre ha hecho buenos aportes a los procesos de elecciones, y que tengan técnicos también para que auditen tanto el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares como la biometría, porque eso va a ir generando más confianza y más certidumbre al proceso de elecciones, y por eso también lo ponemos ahí como una propuesta que se debe tomar en consideración, no solo la auditoría de contratar una empresa y también del control de calidad, sino también de que las misiones de observación electoral no solo vayan a ver lo que ya sabemos que siempre se mira, que si se abrió la Junta Receptora de Votos a la hora, que si se cerró, no, también que sea una auditoría técnica, profunda del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares y de lo que es la biometría, porque aquí, Raúl, nos estamos jugando toda la paz, la tranquilidad del país. Entonces, por eso hacemos esa recomendación. Y otro tema importante para tener una elección más inclusiva, creo que ha sido una deuda histórica que hemos tenido, lamentablemente, a pesar de las recomendaciones que se han dado, es el tema de asegurar que el voto sea más inclusivo. Hay países que hemos tenido la oportunidad nosotros de visitar como observadores internacionales, como Perú, que en el padrón o en el censo las personas con discapacidad las ponen en la primera planta, en el primer nivel. El registro debería tener la capacidad de saber quiénes tienen una discapacidad. Y antes de que se cierre el censo definitivo, que son 75 días antes de la general, también se debería abrir y decir, bueno, yo tengo una discapacidad ahorita, no puedo subir gradas, se me dificulta, para que yo pueda ejercer el sufragio como un derecho, una garantía que tengo libremente y sin ningún obstáculo. Pero lamentablemente no está ese censo de que se pudiera ubicar a todas las personas con discapacidad en la primera planta. También el tema que consideramos importante en este tema de inclusión es las plantillas Braille. Hemos visto en otros países para las personas no videntes
que se utilizan estas plantillas braille. Entonces, se debería también, y ahí lo hacemos ver en la recomendación, considerar todas estas medidas que son buenas prácticas en otros países para tener un proceso de elecciones más inclusivo y más participativo, porque eso ha dificultado también a las personas con discapacidad que puedan ejercer el sufragio libremente y tener todas las condiciones, y también el tema de los edecanes que puedan ayudar, pero consideramos que integralmente todas esas medidas se deben de tomar en cuenta y por eso hacemos la recomendación para tener un proceso de elecciones más inclusivo, más participativo y transparente. Bien, antes de la siguiente pausa, voy a hablar, vamos a ir a la pausa, voy a hablar de la otra pasión de los hondureños. La política es una y el fútbol. Para la gente que me preguntaba, me comuniqué con el comisionado de Condeport, don Mario Moncada, porque la gente me ha preguntado si van a habilitar o no la nueva gradería el domingo aquí en Tegucigalpa del Estadio Nacional, ahora Chelato Uclés. Me dice, diles que sí, me ha dicho Mario, que está lista la gradería. El jueves, tengo entendido, pondrían a la venta los 5.500 boletos, me dice. Ya se está trabajando en el techo de la obra también. Así que la gente va a poder estar ya en la nueva gradería. En la gran final, hoy es el primer partido en el Estadio Morazán. Vaya al estadio y apoya a la España, aunque, aclaro, el Olimpia es el equipo más popular de Honduras donde juegue. Así que va a estar interesante y que sea una fiesta deportiva, que gane el mejor, es el primer partido de la final. Todos somos hondureños, somos hermanos, nos gusta el fútbol. Aquí al lado mío, a mi derecha, está el psicólogo de la selección por mucho tiempo. Por cierto, grandes religiosos los hijos de él, los dos, ellos, compañeros míos, jugando en San Miguel, y todavía ahí la pateamos ya con esta edad, pero la hacemos con los hijos del doctor Aguilar. Y vaya a divertirse hoy al estadio en San Pedro Sula. Raúl, pero no me gusta ahí el mensaje que mandó el Real España de que prohíbe que la gente vaya con la camisa del Olimpia. O sea que si va un aficionado del Olimpia no puede ir con un distintivo del equipo. Imagínense los extremos que hemos llegado. Y así está en la publicidad del Real España. Un error. ¿Qué piensa de eso, doctora? Hablemos también un poquito de eso, porque sí, hoy es la final. Sí. Va la afición, va al Estadio Morazán. Pero es que han ¿A vos te gusta acostumbrado. el fútbol también? Ah, bueno. Claro. ¿Qué pregunta? No, pero mira, ¿sabes qué pasa? Que han acostumbrado de que el primer partido y que es de allá de un equipo, entonces solo van los aficionados Sí. de ese equipo. Y el de vuelta igual. Un error, porque lo bonito... Pero es una fiesta, como dice Raúl, o sea, no debería de algo Claro. que más bien nos debería de unir. Claro, Sí. lo bonito, Sí. lo bonito, mira Raúl, colegialmente yo fui campeón nacional con un equipo analista tropical de Ocotepeque. Pues yo ahí- Y hoy jugamos ¿te ya, acordás pero de- manera ¿Te aficionada. acordás de Disco Alitene de Machén? Claro, por supuesto. Titularísimo. Bueno, ahí está. Doctor, ¿qué le recomienda a la afición allá en San Pedro hoy? No, hay que asistir al estadio, ya no hay que conformarse de ver los partidos por televisión. Es más emocionante, satisface mejor nuestro estado emocional el hecho de estar presenciando los partidos políticos, los partidos de fútbol. Y luego tomamos el ejemplo de Europa, donde con tantos medios de comunicación que existen, pero los estadios siempre se llenan. Sí. Es una forma de cómo utilizar el tiempo libre de buena manera para tener, diríamos, satisfacciones de tipo sano. Ese es el deporte. Sí. Una especie como, diríamos, de recreación sanamente para todos los niveles y en todas las sociedades, y para eso existe tanta cantidad de deportes. Por supuesto, sin dejar de decir que el fútbol es el primero. Yo creo que debe haber una estrategia Así es. para que regresemos a los estadios, a disfrutar del fútbol. Debe haber una estrategia diferente para que integral, digamos, una estrategia integral, ¿verdad? Que la gente se sienta segura, que yendo al estadio va a estar bien, va a gozar de un buen espectáculo y que al terminar va a llegar bien a casa también, ¿verdad? Creo que bajo esa perspectiva, creo que sí hace falta ir al estadio. Yo soy uno de los que iba al estadio frecuentemente hasta algunos años atrás, pero ahora pues creo que hay que regresar
Hay que regresar a los estadios. Sí, es que el problema ha sido la violencia, ¿no? Sí, también. En los estadios, yo creo que ahí la policía juega un papel muy importante de garantizar la prevención de la violencia en los estadios para que la gente pueda asistir a los partidos y principalmente en familia, porque al final creo que es de las pocas distracciones que tenemos acá en el país, y además que somos un país futbolero, y es importante de que se den esas condiciones de que uno esté seguro de que va a ir a asistir al estadio y no le va a pasar nada. Porque el problema es el tema de las barras también, que es un problema histórico que ha afectado la violencia en los estadios, y yo creo que eso ya se debe de erradicar, se debe Ese ha terminar. sido uno de los motivos, que realmente, ¿verdad? Recordemos que hay... Miren a Luis León, es que a la gente le gusta el fútbol. Luis León es motahuense. Interesante el giro del foro. Hay que trabajar fuerte en el Motagua para que funcione. Saludos a todos. Y, bueno, ya le dije a Eddie Atala que la piense. Sí sabe de fútbol Eddie Atala, eso me gusta, que Eduardo Atala, presidente del Motagua, sí sabe, y es el que pone el pisto. Pero sí sabe. O quieren dejar a la Barbie también. Sí, son fieles a la Barbie. No ¿verdad? es que, por ejemplo, Fernando, mi hijo, me dije, no, pues es que con la Barbie estamos en la semifinal o finales y ahí la estamos Es el técnico más ganador de Motagua. Sí. Bien, es música para Eddie Atala y los seguidores de él. Lo que no me gusta es que es muy peleón ese argentino con los medios. Con los medios, y aquí quiere dar clase. No fue un gran portero él, ¿verdad? No fue un gran portero, ojalá tenga bastantes conocimientos de lo que es ser entrenador. Por los vientos que soplan, lo van a dejar otro tiempito más. Voy a una pausa y continuamos hablando. Por cierto, las imprentas, el maquilado de maletas electorales y el transporte será más vigilado que lo que pasó en las internas, cómo debería manejarse el transporte, el material. Yo le dije a dos grandes líderes del país, estaban ahí, ¿qué les pasa? Les digo, si esas zurdas anduvieron paseando por todo Tegucigalpa. Así les dije. Y no sabían dónde estaban. O sea, es correcto. Bueno, a mí un coronel, amigo mío, personal mío. Mire, don Raúl, a nosotros nos entregaron las urnas a las 10 de la mañana. Eso no puede volver a pasar. Las maletas electorales, el transporte, ¿cómo prevén ustedes eso? Bueno, como le mencionaba, en la propuesta va de que, en primer lugar, los procesos de adquisición se hagan con suficiente anticipación. Y para eso se requiere que tener ya el presupuesto especial de elecciones generales aprobados, también un decreto especial de compras y contrataciones para simplificar los plazos, que lo debe aprobar el Congreso. Y una vez ya lanzados los procesos y que sea la adjudicación, por lo menos 20 días antes que ya esté todas las maletas, las más de 18,000 armadas, y la implementación de la tecnología, que es la radiofrecuencia para el control de calidad del armado de las maletas, y de igual forma lo que es el GPS que debe llevar cada uno de los camiones que se contraten, y ahí monitorear que lleguen a tiempo. Yo creo que el ente electoral, como lo hemos visto en otros países que hemos tenido la oportunidad de visitar como observadores internacionales, debe tener la capacidad de saber el día de la elección, a las 7 de la mañana, cuántas juntas receptoras de votos se han instalado y cuántas se han aperturado. Y informarle al pueblo hondureño, se han instalado y se han aperturado tantas, faltan estas por X o Y motivo, porque faltan los miembros de mesa, y así dar ese monitoreo a medida va pasando la mañana de la jornada de elecciones, para que antes del mediodía garantizar que el 100% de las juntas receptoras de votos estén ya instaladas y aperturadas, para garantizarle al pueblo hondureño su derecho, ¿verdad?, de elegir y de ser electo en el caso de los candidatos. Y de ahí la importancia de esta recomendación, que son integrales al final, ¿no? Van concatenadas unas con otras, con el tema de las auditorías, con el tema de la observación electoral, que consideramos que si se atienden estas recomendaciones, se van a adoptar los correctivos de los errores que se pudieron cometer en las elecciones primarias e internas, y garantizarle al pueblo hondureño una elección transparente, justa y democrática, y que donde se puedan elegir
a las personas que van a dirigir los destinos del país en los próximos Pero 4 fíjese, años. Kelvin, que por ejemplo, eso es importante, mire, y uno nunca lo ha visto desplegado, que por ejemplo, ya el representante del CNE que está en cada junta receptora de votos, y ya cuando se instaló, poder validar un software, poder validarlo y decir instalada. Entonces ya el consejo tener, Son las pruebas que se hacen exactamente, en la mañana. Así exacto, la claridad y decir, bueno, aquí está, ¿por qué esta junta receptora de votos no es instalado? Y comunicar inmediatamente, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no se ha podido instalar? Creo que ese nivel de control, ese nivel de dominio, lo debe tener el Consejo Nacional Electoral. Ojalá que lo estén pensando porque eso sí debe existir, sino que muchos de ellos en el pasado, tal vez no tuvieron la experiencia ustedes, todo les salió bien, pero muchos a veces no saben si ya se instaló la Junta Receptora de Votos en Cotepeque o en Valle, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en una etapa, una era de la información, donde ya no es posible no tener el control, ¿verdad? Sobre todo, mire, eso fue importante del GPS. Si hubiese tenido GPS en las elecciones primarias internas, hubiesen sabido dónde estaban el material electoral, en qué sector estaba, por qué andaban bajo ese nivel. Y ahora es inexcusable que no puedan salir las rutas sin tener el control. El Consejo Nacional Electoral están viendo a qué nivel va. Fíjese que algo importante que decían ustedes en el segmento anterior es el hecho de que puedan, por lo menos a finales de octubre, con esa de 20, 30 días de antelación, estar todo el material listo. Porque en la experiencia de ustedes, imagino que se comienza a maquilar primero los de más largo. Así es, ¿verdad? así es, Para ese es el efecto orden. para que efecto de que estén listas y ya estén listos para salir 2 semanas antes, porque como dice el doctor Aguilar, en la misma semana quienes salen el lunes, salen primero los que están más Claro. largos, ¿verdad? Para efecto de garantizar de que todos estén ahí. Entonces, ese nivel de precisión es lo que todos esperamos que suceda, ¿verdad? El nivel de precisión, de información y que se garantice que va a estar en el día exacto antes de la elección, todo el material esperando ya nada más instalar las juntas receptoras de votos. Ojalá que comprenda el Consejo Nacional Electoral que incluir la tecnología ahora en todos estos procesos para mantener informado al pueblo hondureño, incluso porque no puede estar eso en una página web donde todos podamos ver si se instalaron ya todas las juntas receptoras de voto a nivel nacional. Eso es garantía, ¿verdad? Cuando hay claridad, cuando el pueblo está viendo realmente cómo está pasando el proceso electoral. Creo que si piensan bien ellos, si aspiran a ese tema, creo que van a poder llegar a buen tino. Al día de hoy, ya el Consejo Nacional Electoral debería tener listos todos los pliegos de condiciones de todos los procesos de adquisición que va a realizar. Los debe tener listos para cuando llegue el presupuesto, lanzarlos inmediatamente. Esa es una previsión, ¿verdad?, que debe tenerse. Yo no sé si el decreto que aprobaron fue únicamente de simplificar los procesos administrativos, fue solo para elecciones primarias e internas. Ahora tienen que enviar también el anteproyecto para que les aprueben un decreto para estos procesos de adquisición simplificados, porque eso obviamente es lo que les va a permitir adquirir todos los proyectos que tienen establecidos para que los tiempos se reduzcan, ¿verdad? Lógicamente, con los tiempos de la ley de contratación del Estado no le ajustaría jamás, sería imposible. Entonces, ojalá que también estén previendo enviar eso junto con el presupuesto, todo listo, para que arranquen y puedan dejar ya de ser tan complacientes con los partidos políticos, términos fatales e improrrogables, para que ya estas recomendaciones que han dado ustedes en este caso como parte del grupo de ex miembros de los órganos electorales se haga una realidad, ¿verdad? Ojalá que se pueda hacer así, el involucrar tecnología, el involucrar la certeza para que ahí, si eso se da, creo que vamos a estar en paz, con tranquilidad en las elecciones, que es lo que todo el mundo espera. Y los rapiditos, ¿los van a contratar o no? Vea, sobre eso hay Sí, algo muy importante que no le hemos mencionado, Raúl. La ley establece que todos los vehículos del Estado, todos, deben pasar a disposición de tanto del organismo electoral como de las Fuerzas Armadas para poder trasladar o hacer el transporte del material electoral. Cuando nosotros estuvimos,
Lo único que se contrataban unos 5 o 6 furgones para llevar el material de una sola vez para varios departamentos, a San Pedro Sula o al sur. Y ya la distribución a los municipios no era necesario contratar busitos ni otras cosas, porque para eso están todos los vehículos del Estado. Doctor, y disculpe que le interrumpa, Sí. y los centros de votación casi siguen siendo los mismos. Sí, que son muy pocos, Bueno, porque lo único que se hace generalmente es que se aumenta una junta receptora más, pero en el mismo centro de votación. Correcto. Esa es una cosa. La otra que es necesario considerar es que no hubo una buena planificación, no hubo coordinación. En épocas anteriores o en los procesos anteriores, con suficiente tiempo, y ya en las Fuerzas Armadas, tenía un grupo de oficiales que ya tenían mucho conocimiento y experiencia, que entiendo que ahora ya no estuvieron presentes, será que ya están en retiro, no sé. Y en el mismo organismo electoral también hay mucho personal nuevo, algunos porque se jubilaron, otros por diferentes razones, pero no se les dio la suficiente capacitación. Entonces, si le damos un enfoque general a este documento, la parte más importante es que nosotros estamos sugiriendo es que se anticipen o que se cumplan con exactitud las fechas establecidas para no quedar tomando decisiones a última hora. Eso es importantísimo. De tal manera que no deben hacerse las cosas, diríamos, sin meditarlas, sin planificarlas. Fíjese que, por ejemplo, se cometió un error, y que no sé si Kelvin está de acuerdo conmigo. La ley establece que el presupuesto de los procesos electorales son separados, uno para las primarias, otro para las generales y otro para el funcionamiento normal de la institución. Pero la ley establece que el presupuesto debe ser presentado al Congreso Nacional, no a la Secretaría de Finanzas, como sucedió en el proceso electoral anterior. Entonces, por eso me entiendo que hubo un atraso. Es que lo que se ha estilado siempre es que se enviaba el presupuesto a la Secretaría de Finanzas, ¿verdad? No, cuando nosotros estuvimos, Y entonces, porque la ley dice al Congreso. Siempre requiere un dictamen de la Secretaría de pero Finanzas. el Congreso lo Pero pide. bueno, yo le digo por la experiencia Sí, del 2021, no, así de se hizo acuerdo. y no hubo problemas. Sí, pero entonces, cuando se envía directamente al Congreso, es el Congreso el que le pide a Finanzas El dictamen, un dictamen, una opinión. Pero Y- lo que no se justifica, Sí, es inexplicable, correcto. es que el exministro de Finanzas y ahora consejero, Marlon Ochoa, se tardó como 4 meses para decirnos Exactamente. que teníamos que remitirlo al Congreso. Eso no tiene Bueno, ninguna justificación. exactamente. Porque esa demora para decirnos que después teníamos que presentar ese presupuesto Claro, al entonces- Congreso, que después el Congreso igual lo remitió a la Secretaría de Finanzas, Sí. pues, siempre. Pues por eso que eso agiliza, porque no es lo mismo que el organismo electoral lo presenta a Finanzas y le pida dictamen, cuando sea el Congreso el que le pide un dictamen a la Secretaría de Finanzas, ahí contesta más rápido. Claro. Porque Pero no debería existir eso, doctor. Mire, si la cuestión es buscarle la salida al proceso, en ese momento lo recibe Finanzas y le dice, mire, miembros del Consejo Nacional Electoral, remítalo directamente al Congreso Nacional, aquí lo devuelvo para su remisión. Pero- o él lo remite, o No, él pero dice, es que no es necesario. Así es. Es que ya la ley lo dice. Ya lo dice, correcto. Que el Consejo presenta al Congreso, Bueno. no a Finanzas. bueno, ya ve. Pero Sí. para las generales debe ser otra empresa la que lleva el control del transporte o la misma. No, tiene que lanzarse un no, proceso abierto, Pero- transparente, y ahí deben de ofertar las empresas que obviamente puedan cumplir con todos los pliegos y los requerimientos en el caso del transporte. Yo no sé si esta empresa al final el Consejo Nacional Electoral la pudo haber ya sancionado o vetado, pero tendría que ser con un fundamento, un asidero legal, ¿no? Pero yo ojalá en ese tema, Raúl, y aquí con la experiencia que tienen sus dos panelistas, ojalá que repiensen mejor y planifiquen bien esa distribución, Exactamente. porque mire, yo estoy de acuerdo que vaya, sale un furgón para allá, para el norte y lo más alejado, ¿verdad? Colón, Atlante ya se va, para el occidente, para Cortés, pero ya puesto allá, en Así cada es. zona,
pongan a disposición los vehículos, señores del Estado, pongan a disposición todos los vehículos que tienen, más los vehículos de las Fuerzas Armadas y se distribuye eso. Mire, yo no creo que acá en Tegucigalpa, por ejemplo, y en el Valle del Sur haya necesidad de contratar transporte si todos los carros del Estado se pudieran a disposición. No hay necesidad. Ponen sus motoristas a disposición y ahí va el miembro del CNE yendo a dejar el material a la Junta Receptora de Votos. Yo siento que lo que ha faltado acá es desprenderse un poco, poner la logística necesaria, hacer una gestión eficiente para evitar ese tipo de situaciones. Yo creo que eso de las elecciones primarias internas es una gran lección. Es que el problema está que no se hace, que no se cumple la ley. Exactamente. Mira, a mí me tocó ser director ejecutivo del Info y estuve 2 veces, y en cada proceso electoral enviábamos los vehículos de la institución con motoristas y combustible, y hasta con sus viáticos para cuando le tocaba ir lejos de Tegucigalpa. Mire qué buena lección. Eso debe hacer todas las instituciones. Lo que dice el doctor Aguilar. Sí. Hasta la propia institución colaboraba con la democracia. Exactamente. Colaboraba con colocar vehículos, motoristas y viáticos. ¿Se da cuenta? Sí. Creo que lo que ha faltado es planificación y organización. Bien, volvemos. ¿Qué debe corregir las Fuerzas Armadas para este proceso electoral general? A mí me parece que lo que debe existir es mejorar la planificación, por una parte, mayor entendimiento con el organismo electoral. Eso debe planificarse con anticipación. Ya las rutas son del conocimiento de las Fuerzas Armadas y hasta en esta última elección es que resultó ese tipo de irregularidades, de inconvenientes y hasta de errores. Por eso creo que deben cumplirse y que se cumpla con la ley, que se exija a las instituciones del Estado poner al servicio del organismo electoral y las Fuerzas Armadas los vehículos para hasta no tener que estar contratando busitos u otro tipo de vehículos para transportar el material electoral. Hay varias cosas, pero lo principal es mejor organización y mejor planificación y que se cumpla con la ley en el sentido de disponer de los vehículos del Estado. En ese orden de ideas, nosotros en la propuesta técnica que presentamos, en el numeral 6, primero recomendamos que las Fuerzas Armadas asuman ese rol histórico de apoyo al Consejo Nacional Electoral como brazo logístico del transporte, custodia y vigilancia del material electoral con base al artículo 272 constitucional. Pero vamos más allá en el sentido que creemos que eso también generó mucha desconfianza y tema de comunicación de que los funcionarios que están aspirando a cargos de elección popular, como por ejemplo la candidata libre, tienen que renunciar los 6 meses antes que establece la Constitución de la República en el 240, y también los otros funcionarios que están aspirando a cargos de elección popular. Eso es imperativo y eso va a generar mayor confianza y mejor comunicación con las Fuerzas Armadas, porque obviamente ahí hubo un conflicto de interés. Nunca antes en la historia se había visto este tema de que un ministro, una ministra de Defensa fuera también candidato. Entonces, en la recomendación que hacemos en el numeral 6 es que también, y sabemos que el Consejo Nacional Electoral va a estar dentro de su cronograma electoral monitoreando de que se cumpla con esta disposición constitucional de que los funcionarios que están aspirando a cargos de elección popular, los funcionarios públicos, tengan que renunciar, como manda la Constitución, 6 meses antes, y principalmente en el caso de las Fuerzas Armadas, para que se cumpla también con la disposición constitucional que es un ente apolítico, ¿verdad? Y que no debe inclinarse o tener alguna afinidad que pueda afectar la confianza del proceso y sobre todo la coordinación interinstitucional que debe primar entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas. Por eso ahí nosotros proponemos que al menos 20 días antes ya tengan aprobadas 20 días antes de las elecciones generales, lo que son las rutas bien claras, bien establecidas con el Consejo Nacional Electoral, y para que no se cometan los errores que se cometieron en el proceso anterior. Y ahí también, relacionada a la otra pregunta que hacía Raúl, sobre el tema de si son rapiditos o no. Fíjense que nosotros
en todos los procesos, a veces hasta se alquilan burros, y eso no es mentira, porque hay lugares que son totalmente difíciles y postergados de cómo va a llegar la maleta. Entonces, al final, no tanto el problema es el transporte de cómo se va a llegar la maleta, lo importante es garantizar primero que va a llegar esa maleta electoral Antes. y que va a ir con la custodia y que va a ir antes. ¿sí? Exacto. Nosotros, incluso una anécdota, en las elecciones generales del 2021, tuvimos un problema, un incumplimiento de una empresa con los kits tecnológicos, con el tema de, no sé si se lo recuerdan, con los hubs. Entonces, para no poner en riesgo la entrega del material electoral de las maletas, decidimos despacharlas una semana antes, las maletas. Y como sabíamos que los kits tecnológicos hasta final de la jornada electoral que se van a implementar, decidimos que se hiciera otro viaje para que sí se instalaran y se aperturaran las mesas el día de la elección, como así sucedió. Entonces son también planes de contingencia que se deben tener en cuenta conjuntamente con las Fuerzas Armadas para garantizar que se va a instalar y se va a aperturar la Junta Receptora de Votos el día de la elección. Sí, quiero hacerle un agregadito a lo que acaba de decir Kelvin. En cuanto a las renuncias, estamos a 7 días prácticamente para que se cumpla el plazo en que deben renunciar a sus cargos los funcionarios y empleados públicos en general. Pero hay excepciones que no están obligados a renunciar. ¿Quiénes? Los que desempeñan cargos de elección popular, diputados, corporaciones municipales. 2, los docentes. Y 3, los que trabajan en el área de la salud. Esos no están obligados a renunciar a sus cargos. Correcto. Para poder participar en las generales. Sí, importante eso, doctor. Mire, yo siento que de cara ahorita a las elecciones generales, yo esperaría que las Fuerzas Armadas con el Consejo tengan una relación de armonía, que ya todo lo que sucedió en el pasado se quede atrás, den la vuelta a la página, se sienten y coordinen. Mire, yo hablaba con un par de oficiales de las Fuerzas Armadas y me decían, mire, nosotros tenemos un protocolo muy bien establecido, cronometrado, donde también establecemos nuestras rutas, fecha, hora que debemos de salir, y si algo pasa mal, también tenemos la contingencia lista. Entonces, eso va a ser elemental, que esté coordinado, que esté emparejado con las acciones del Consejo Nacional Electoral. Creo que el que ellos también muestren a la sociedad hondureña de que están trabajando juntos, va a ser un buen mensaje. Ese va a ser un mensaje esperanzador, porque eso va a permitir que ya el pueblo hondureño vea que están haciendo las cosas bien, es lo correcto. Y esperamos nosotros que ese protocolo de actuación que tienen ellos se afine con el del Consejo Nacional Electoral y evite cualquier retraso que se pueda dar. Aquí Wilfredo me anotó algo importante. ¿Cuál es la relación entre el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas? Algunos piensan que el hecho de decir que los militares pasan a disposición del Consejo Nacional Electoral es que van a recibir órdenes. ¿Hasta qué punto llega esa relación entre ambas instituciones? Sí, no, es que el espíritu de ese artículo es que ponen a disposición para los asuntos estrictamente electorales. No es que pasan a ser subalternos del organismo electoral. No, simplemente para que atiendan todas las peticiones relacionadas con el proceso a las Fuerzas Armadas. Y lo más importante es esa función de vigilancia y protección. Por ejemplo, cuando pueda haber querer interrumpir el proceso o impedir que las personas vayan a ejercer el voto, entonces el organismo pide o solicita a las Fuerzas Armadas la colaboración. Y para lo demás, que ya está establecido en la Constitución, que ya lo hemos mencionado tantas veces, que es sobre todo lo relacionado con la custodia. Para mí eso es lo más importante. Por supuesto que el transporte, pero la custodia se refiere a que si el material, por razones extraordinarias, no han podido llegar, mientras no se entregue al organismo electoral local o municipal, las Fuerzas Armadas tienen que estarlo custodiando, esa es la custodia, sí, para impedir que otras personas puedan manipular no solo el proceso, sino que las mismas
cantidades de materiales que contienen las maletas electorales. Que mire, Raúl, lo que dice el doctor Aguilar es correcto. Mire, ¿por qué tienen esa disposición constitucional? Mire, custodia es porque ellos van a la par de la maleta, la van custodiando hasta llegar al centro de votación o a la Junta Rectora de Votos. Y mientras no se hayan entregado. Exacto, doctor. Y mientras no tome posesión ya la Junta Rectora de Votos, él tiene que vigilar. Custodiar. Él tiene que vigilar. La custodió en el camino, después la está vigilando hasta que le entrega a los miembros de la Junta Receptora de Votos. Y obviamente el transporte estaba delegado a ellos porque, mire, uno está consciente de que los tiempos cambian y tenemos una población mucho mayor. Pero como le decía, uno a veces capta lo que uno vio en el tiempo pasado. Las maletas electorales eran transportadas, doctor, en los convoys de las Fuerzas Armadas. Sí, así es. Ahí iban todas las maletas electorales y iban dejándola en cada lugar. Entonces, dice una vez en las prácticas del pasado que se hacían bien, hay que rescatarlas, ¿va? Y seguir bajo esa perspectiva, incorporar tecnología, incorporar todas las herramientas que nos permiten ahora en la modernidad tener más control, pero ¿por qué debemos de suplantar lo que ha funcionado bien durante tanto tiempo? ¿Y la aprobación del presupuesto para las generales? Debe ser lo más pronto posible, porque precisamente eso es diríamos, una de las causas por las cuales muchas veces no se realizan las actividades en su debido tiempo, o no se cumple con el cronograma electoral, porque si no está aprobado el presupuesto tampoco se pueden contratar los servicios y la compra de bienes o de materiales que se necesitan. Por eso es importante. Ahora, hay algo que quisiera agregar, y es que la ley no señala fecha para cuándo debe presentar el presupuesto. Solo establece que debe presentarse un presupuesto para cada proceso electoral por separado. Entonces, a estas alturas, desde hace quizá un mes o 15 días, debería estar ya en el Congreso Nacional ese presupuesto. Sí, nosotros recomendamos por eso que se presente antes de la convocatoria, porque como le mencionaba en otro segmento, la convocatoria de elecciones generales es el inicio del proceso electoral, o sea, es el inicio legal del proceso electoral, es el banderillazo. Entonces ya deben de tener el presupuesto, disponer del mismo para lo que es la contratación de bienes, servicios, de personal, y ahí va incluido también, Raúl, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que está relacionado con ese tema, porque se les tiene que dar alimentación, se les tiene que dar también lo que es el combustible y demás gastos que se requieren para que ellos hagan lo que es el transporte y la custodia del material electoral. Recordemos que las Fuerzas Armadas también es la única entidad que tiene la capacidad de, por ejemplo, transportar lo que son maletas electorales por aire y también por mar. Recordemos que hay departamentos, como gracias a Dios, que solo se puede llegar por esas dos vías. Entonces, por eso el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas del transporte, custodia y vigilancia es fundamental y debe estar siempre en armonía y en una buena coordinación interinstitucional con el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector de los procesos. Esperemos que ya para las elecciones generales exista ya esa descontaminación política, que creemos que eso también generó muchas suspicacias y todo en el proceso de elecciones primarias internas, con la renuncia de los funcionarios públicos, que en este caso obviamente son los del Poder Ejecutivo, como decía el doctor, que están aspirando a cargos de elección popular y que hay un conflicto de interés y que por eso la norma constitucional manda de que deben renunciar 6 meses antes de las elecciones generales. Yo creo que eso va a abonar a la comunicación, a la coordinación interinstitucional rumbo a las elecciones generales de este 30 de noviembre del presente año. ¿Están pidiendo ustedes la suspensión del estado de excepción para las elecciones? Es correcto. Sí. Creemos, como le decíamos al inicio del programa, de que el estado de excepción al final limita derechos y garantías, y más cuando ya viene la convocatoria de elecciones generales, que inician las actividades de campaña, las actividades de propaganda electoral, donde todos los partidos políticos ya instalan también a nivel nacional sus sedes en el tema de organización, y también en base a los estudios que hemos hecho, los estándares internacionales recomiendan de que no puede haber un estado de excepción que pueda limitar derechos y garantías tanto de los electores como los de los candidatos para promocionarse.
Entonces, y principalmente a medida se va acercando el proceso electoral, no puede haber un estado de excepción. Imagínense en las primarias que incluso llegó material en la madrugada y con el estado de excepción, cuántas detenciones pudieron haber por ese tema. Y recordemos que es otra de las reformas que no se aprobó, que se han venido recomendando por las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea, que es la separación de las elecciones presidencial, de diputados y alcaldes. Entonces aquí son elecciones simultáneas. ¿Cuánto se tarda un miembro de junta receptora de votos en hacer el escrutinio de contar los votos? Entonces terminan en la madrugada. Entonces, ¿cómo lo van a hacer su labor en un estado de excepción? ¿O cómo también va a haber esa sabiduría ciudadana y también de observación electoral nacional e internacional con un estado de excepción? Por eso nosotros recomendamos que también el Consejo Nacional Electoral, como ente rector de los procesos, pida como autoridad que se suspenda ese estado de excepción ya en un año electoral y ahorita que ya inicia el proceso formalmente y de manera legal con la convocatoria de elecciones generales y que consideramos que se debe suspender antes de esa convocatoria. Doctor. Sí, por lo menos, si no se pudiera hacer esa suspensión, por lo menos sí sería saludable, conveniente, que sea a partir de la fecha en que legalmente los partidos políticos pueden hacer propaganda y publicidad. De acuerdo a la ley, la propaganda, publicidad para realizar marchas, concentraciones, etcétera, a cualquier hora, es a partir del 1 de septiembre. Entonces, porque la ley establece que la propaganda y publicidad, tener programas, tener marchas, concentraciones al aire libre, con 90 días antes de las elecciones. Por lo menos en ese tiempo sería conveniente que se suspendiera el estado de excepción. Desde las elecciones primarias internas, nosotros como sociedad civil pedimos, Raúl, que se suspendiera el estado de excepción para las primarias internas. No se suspendió, uno respeta esos criterios, pero ojalá que ahora con la antelación también pertinente para que se pueda sumar una campaña electoral sin restricciones y el ejercicio también del sufragio el día de las elecciones, pues obviamente sí ya es recomendable que se suspenda el estado de excepción porque debe de gozar de todas las libertades y garantías que da la Constitución el día de las elecciones generales. Y ojalá, Raúl, no quisiera desaprovechar la oportunidad para que los jerarcas de los partidos políticos ya empiecen a soltar un poco, para que recomienden a sus representantes en el Consejo Nacional Electoral que hay que dejar ese estira y encoge. Hay que buscar armonía ahí, porque lo más importante ahora son las elecciones generales, ojalá que puedan trabajar bajo esa sinergia que todo el mundo espera. Gracias al abogado Kenneth Madrid por su participación, también a don Kevin Aguirre y a don Augusto Aguilar, ex consejeros del Consejo Nacional Electoral, que han presentado esta propuesta técnica. Ojalá tengan tiempo los actuales consejeros del Consejo Nacional Electoral para recibirlos a ellos y hablar de esta propuesta. Comentario final, don Kevin. Raúl, muchas gracias por invitarnos a su tan gustado programa. Creo que ha sido bien amplio, bien profundo. La propuesta que nosotros hemos presentado para que el pueblo también hondureño la conozca, y el objetivo de la misma es aportar un insumo para que tengamos un proceso de elecciones transparente, un proceso de elecciones inclusivo, participativo y que genere esa confianza a la población y sobre todo nos dé estabilidad social después de haberse realizado este proceso de elecciones. Así que muchas gracias. Gracias, Kelvin. ¿Pronóstico para hoy? Pucha, yo quisiera que ganara la España, como todo buen motagüense, pero lo miro difícil. Siendo objetivos, no apostaría por el España, apostaría por el Olimpia. Pues yo me sumo al mensaje de Kelvin, porque yo soy motagüense. Iría con Real España, pero está difícil. Creo que Olimpia va a alzar con la victoria. Doctor, nos vamos. Olimpista 100%. El espíritu de la sugerencia o del documento que hemos presentado es el de que se eviten los errores de la última elección, que se mejore y que exista una buena coordinación entre el organismo electoral y las Fuerzas Armadas para evitar ese tipo de errores, por una parte.
y la otra que todas las, diríamos, actividades importantes que se realizan o que tiene que llevarse a cabo se hagan con la debida anticipación para evitar errores, inconvenientes e irregularidades. Bien, gracias. Así están las cosas previo a las elecciones generales. Esta propuesta técnica orientada a garantizar elecciones generales creíbles y transparentes en el país. Siga con nosotros aquí en Canal 11. Que tengan buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.